Al otro lado del mundo, al otro lado del charco, allá en Gran Bretaña, en donde un referendo histórico marca el inicio de qué. Esa es la incertidumbre, no se sabe de qué. ¿Qué viene después de que la mayoría decidiera a través de esta votación histórica que Gran Bretaña salga de la Unión Europea? Allá se encuentra nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro querido Julio Alejandro, a quienes seguimos extrañando en el equipo de Sin Censura, con todos los detalles. Julio, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Vicente. Pues es el principio del fin, es un hoyo negro que se está abriendo, que representa el resurgimiento de una etnopolítica de la identidad, de cómo de nueva manera los países como Alemania, como Gran Bretaña, como Francia, como Irlanda, están volviendo a darle la espalda a los inmigrantes, donde partidos xenófobos de extrema derecha, muchos apoyados y con simpatías de Donald Trump, están viendo este referéndum en donde donde más de 40 personas salieron a las calles a votar, donde 30 millones de personas salieron a las calles a votar para decir que están hartos de un sistema en donde están siendo representados por la Unión Europea y buscan regresar a sus orígenes nacionales, a sus orígenes sin personas migrantes, sin personas morenas, sin personas con pocas o bajas cualidades o herramientas de trabajo, y estamos entrando en este periodo en donde el colectivismo y las percepciones y las políticas de identidad se están volviendo globales. No serán solamente aquí en Gran Bretaña. El efecto dominó acabará tocando y afectando a los migrantes mexicanos que viven en Pilsen o que viven en La Villita o que viven en Chicago o en Estados Unidos. Julio, tengo entendido, de acuerdo a lo que he escuchado de analistas políticos toda esta mañana, que la decisión de la mayoría de pedir que se salga Gran Bretaña de la Unión Europea no tiene ni siquiera que ver con cuestiones económicas, porque el primer ministro Cameron hizo una gran defensa de permanecer en la Unión Europea porque hace sentido económicamente hablando, sino que el tema migratorio es el que lleva a la mayoría a pronunciarse en este sentido de salir de la Unión Europea. Eso quiere decir que, y bien lo decías, el resurgimiento de los partidos xenófobos y una dirección que es peligrosa para cualquier país, para cualquier lugar. Así es, de los grupos que decidieron salirse de la Unión Europea fue el resto de Inglaterra sin Londres con un 57%, el país de Gales, la nación de Gales con 53%, fueron 17.4 millones de personas con un turnout, con un número de total con una participación del 72%, y las principales características de estos grupos de personas que están en Inglaterra resuenan y coinciden con los mismos de Donald Trump y de otros países xenófobos o partidos xenófobos en Francia y en Europa. Estas características son que son predominantemente blancos, anglosajones, predominantemente desempleados, predominantemente con poca educación o sin educación universitaria, sin herramientas de trabajos o skills, agricultores, ciudadanos rurales que no viven en áreas urbanas y mayores de 65 años, viendo que más del 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años estaban a favor de permanecer en la Unión Europea con una visión mucho más multicultural, abierta y acogedora de la inmigración, mientras que las personas mayores de 65 años se correlacionan de manera opuesta, intentando frenar lo que ven como una invasión a su cultura y a la seguridad nacional de sus países. Julio, también tiene graves repercusiones en la misma Gran Bretaña porque Escocia estaría apostando por la independencia, ¿no? Sí, así es. La primera ministra de Escocia llamó esta mañana a subrayar, en primer lugar, que el casi un 60% y virtualmente todos de los más de 20 distritos de Escocia, todos votaron en favor de permanecer
con un 62%. De la misma manera, el norte de Irlanda, cuya capital es Belfast, busca mediante el Sinn Féin, que es el partido nacionalista republicano que busca tener una isla, la misma Irlanda en conjunto, y dejar de ser parte de la monarquía británica o inglesa, establecer un referéndum que no se ha hecho en varias décadas. Y a la misma vez, este efecto dominó también tendrá especulaciones en regiones separatistas, como en Cataluña, como las rusas en el Cáucaso, como Abjasia, como Osetia del Sur, como Transnistria en Moldova, y así como en otros países del Medio Oriente, en donde las fronteras de las etnias o de las lenguas o de las culturas no necesariamente corresponden con los establecidos del Estado-Nación, como son los kurdos o como son los sirios, los lebaneses. Entonces, este es un principio de un efecto dominó que va a tener un impacto, porque se va a ver una coordinación dentro de diferentes grupos o partidos xenófobos que están en Asia, que están en Europa, que están en Canadá, con los mismos que van a afectar a Estados Unidos. Y ahí la importancia y la necesidad que las comunidades inmigrantes mexicanas redoblen esfuerzos para evitar que estos grupos que están en Inglaterra, que ganaron en Inglaterra, les pasen la misma información, estrategias y prácticas electorales para que no vaya a ganar Donald Trump. Recuerdo el caso de Grecia, porque me tocó estar en Grecia durante la crisis. No sé si ya salió Grecia de la crisis, pero en lo más álgido de la crisis en Grecia resurgió este sentimiento de no al inmigrante, no al que luce diferente. Recuerdo en las últimas elecciones en Francia que resurgió este nacionalismo xenófobo. Ahora este es el caso de Gran Bretaña. ¿Tú ves que esto se pueda generalizar por toda Europa o ya se ha generalizado, Julio Alejandro? Ya se ha generalizado, porque van hasta hace 2 horas 7 países, Holanda, Francia, Irlanda, Escocia, los nacionalistas en Cataluña, que han pedido o que han sugerido la creación de un nuevo referéndum entre sus comunidades y entre sus habitantes. Y algo importante a subrayar es que los inmigrantes están dejando de ser percibidos como un problema de inmigración, de económico o de identidad por tu cultura, por tu lengua, por tu proceso de integración social, sino están siendo catalogados bajo la percepción y la vinculación de crimen organizado, en donde el tema del narcotráfico, del secuestro, de las pandillas, está siendo equiparado con un migrante económico. Entonces, estas visiones están siendo magnificadas por los siguientes referéndums que se van a venir y las crisis a posteriori que van a tener en toda Europa y van a afectar a Estados Unidos. Si bien es cierto, los cambios que se van a venir en Gran Bretaña por el referendo que gana el salir de la Unión Europea, se verán a ciencia cierta en 2 o 3 años, es lo que tengo entendido, es lo que escucho de los analistas. Los efectos económicos en las bolsas en todo el mundo fueron inmediatos. Ha habido un impacto económico negativo en todo el mundo. Se habla de eso, es el tema de conversación, me imagino, más importante en estos momentos allá en Londres o allá en donde te encuentres. Así es, y cabe subrayar que es el resurgimiento también de la ciudad, del Estado-ciudad o de la ciudad-nación, como existía en la antigua Grecia y como le existe una muy buena representación en Estados Unidos y en Chicago, en donde las políticas locales aquí en Londres han surgido tweets que están pidiendo que Londres, la capital del Reino Unido, se independice de todo el Reino Unido y se adquiera o regenere a la Unión Europea. Y este concepto ya existe en Estados Unidos y hay analistas que los están moviendo dentro de las comunidades de aquí de europeas en lo que se llaman las ciudades albergues, cuando no pueden deportar
o cuando no pueden, ¿cómo se llama este concepto? Santuarios, ciudades santuarios. Las ciudades santuarios, en donde si intentaran deportar a las tres nacionalidades más vulnerables, en este orden, Rumania, Polonia y Bulgaria, las deportarían del Reino Unido, de Inglaterra, de las partes rurales o agricultoras, pero no de las principales ciudades como son Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool o Cardiff. Entonces, estos conceptos están creando una hipernacionalización o una hipercitarización, si los quieres poner en ese Julio, término. Y también hay que ver cómo va a afectar la renuncia de David Cameron como primer ministro inglés. Así es, y hay que recordar que Londres es la primera capital del mundo que tiene un alcalde musulmán, en donde Sadiq Khan, hijo de un padre que era autobusero o conductor de autobús y de origen del sudeste asiático y expresamente musulmán, que sigue la ley Sharia en su comportamiento, en su alimentación, y que busca tener una mayor apertura en contra de la radicalización que existe en muchos países de Medio Oriente, pues presenta otro ángulo, porque Londres, con un alcalde musulmán, se opone directamente a lo que Donald Trump quisiera hacer, de cerrar todas las fronteras. Pues Julio Alejandro, muy completo el reporte, te agradezco mucho y ahora sí que Dios nos agarre confesados. Bueno, pues ojalá y así sea, y un abrazo para el auditorio. Se te extraña por acá, Julio Alejandro. Un abrazo, muchas gracias, Vicente. Libres como el viento, 100% independientes, gracias a usted. Seguimos informándole sin pelos en la lengua, sin censura.